Buenos días, mi nombre es Catherine Arance de Luna Moreno. El día de hoy voy a realizar una presentación acerca de un artículo de nanotecnología titulado como Normally Transparent Through Windows Smart Window, y vamos a empezar con el resumen. Las ventanas inteligentes autoalimentadas son altamente deseables debido a sus expectativas de ahorro energético, independencia de las condiciones climáticas y control por parte del usuario. Las ventanas inteligentes recientemente desarrolladas, alimentadas por energía solar o térmica, dependen en gran medida de las condiciones meteorológicas y representan una respuesta extremadamente lenta. Esto pues es de saberse debido a que cuando nosotros tenemos un sistema que se alimenta por energía solar o eólica, automáticamente estos aparatos dependen de las condiciones meteorológicas, ya que si no se presta buenas condiciones climáticas, la respuesta va a disminuir considerablemente. En ese trabajo se desarrolló una ventana inteligente normalmente transparente y autoalimentada mediante la combinación de un nanogenerador triboeléctrico de deslizamiento rotatorio en modo autónomo, abreviado como RFS-TENG, y una celda de cristal líquido en red polimérica, PNLC. Hay que tomar en cuenta que estas dos abreviaturas son muy mencionadas a lo largo del artículo, por lo que cuando nos queramos referir al RFS TNG podemos hablar del nanogenerador triboeléctrico, y por otro lado la abreviatura PNLC pues estaremos hablando directamente de la celda de cristal líquido. Para la fabricación de la celda se construyó una capa de alineación con microdominios distribuidos aleatoriamente para encapsular una mezcla de polímeros de cristal líquido y cristales cinemáticos. ¿A qué se refiere nemático? Es precisamente a un estado del cristal líquido. Normalmente se refiere a que es unidimensional. La triboelectrificación es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo se carga eléctricamente por frotamiento contra otro material. Eso es a lo que nos estaríamos refiriendo en esta ventana, ya que al tener un nanogenerador triboeléctrico, esta carga eléctrica se estaría generando por frotamiento contra dos materiales. Al aprovechar las energías mecánicas del entorno, la ventana inteligente triboinducida puede aplicarse a una amplia variedad de campos, como techos solares autoalimentados, sistemas de agricultura inteligente impulsadas por el viento u otras energías. Las ventanas en los edificios no solo permiten la iluminación natural durante el día, ya que facilitan también la fotosíntesis de las plantas del interior, y también sirven como un medio de intercambio de información entre el interior y el exterior. Sin embargo, se prefiere una ventana con transmitancia controlable para modular la energía radiante que ingresa al edificio, así como regular el intercambio de información con fines de protección de privacidad. De esto estaríamos hablando mucho en el desarrollo de este artículo, ya que esta ventana se somete a diferentes análisis, ya sea para controlar la luz que entra y sale a través de esta ventana, así como la opacidad que puede generar para proteger la privacidad al interior. En el artículo se menciona mucho que la tecnología de las ventanas inteligentes ha ganado una considerable atención debido a la capacidad para modificar la transmitancia de la ventana, y se estima que las ventanas inteligentes pueden generar un ahorro energético del 20% gracias a la reducción de consumo de energía, lo cual lo hace bastante interesante debido a que en varios artículos, cuando hablamos a lo mejor de una ahorro energético, es importante considerar cuál sea la aplicación que podamos tener. En los últimos años se han realizado numerosos esfuerzos para desarrollar ventanas inteligentes autoalimentadas, integrando componentes con funcionalidades específicas. Los nanogeneradores triboeléctricos ofrecen una solución alternativa para varios problemas. Estos fueron inventados en el 2012 y se abrevian como TENGs. Estos pueden cosechar de manera efectiva la energía mecánica ambiental. Su funcionamiento se basa en la combinación de los mecanismos de triboelectrificación e inducción electrostática, que es lo que ya mencioné anteriormente, que se refiere a la generación de energía mediante la estática. En comparación con otras tecnologías de recolección de energía, los TENGs pueden satisfacer fácilmente la demanda energética de las ventanas inteligentes, gracias a sus estructuras extremadamente miniaturizadas. Ahí es donde podríamos hablar a lo mejor de componentes a escala nanométrica. Estos TENGs pueden integrarse de manera flexible en componentes mecánicos en movimiento para la triboelectrificación. En este trabajo se desarrolló una ventana inteligente triboinducida y autoalimentada mediante la integración de este componente, que es el nanogenerador eléctrico, y que tiene un deslizamiento rotatorio en modo autónomo, lo cual va a ser de importancia, ya que más adelante se hace una comparación
comparación de otros nanogeneradores que debido a su movimiento no ofrecen una buena respuesta y que no pueden ser acoplados a este sistema de ventana. Ya nada más falta mencionar que a este nanogenerador se le implementó una celda de cristal de red polimérica que es normalmente transparente, que es lo que se busca principalmente en ese tipo de ventanas. En la figura podemos ver una ventana inteligente autoalimentada por triboelectricidad que está compuesta por un nanogenerador y la celda de cristal. El nanogenerador se utilizó para recolectar energía mecánica rotacional, como ya mencioné, empleando la energía eléctrica recolectada para cargar la celda en modo de corriente alterna. Para lograr un rendimiento óptimo en la triboelectrificación, es fundamental seleccionar un par de materiales triboeléctricos, es decir que, como ya mencioné, pues esta energía se produce al frotar diferentes materiales, por lo cual ahora les voy a mencionar cuáles fueron estos materiales seleccionados que reaccionen de manera triboeléctrica. En este trabajo se eligió el cloruro de polivinilo, el PVC y el nylon, donde el PVC pierde electrones y el nylon los gana. Durante la operación del nanogenerador, el PVC rotatorio se desliza sobre el nylon y en ese proceso es fundamental minimizar el desgaste por fricción para garantizar la durabilidad y confiabilidad del sistema mecánico. Es de buen interés mencionar todas estas particularidades en donde prácticamente ya se habla de que se tiene que minimizar este desgaste para así garantizar que el usuario tenga un producto con alta durabilidad. En la esquina inferior izquierda se presenta una fotografía del paisaje del campus visto a través de la celda de cristal con y sin la activación del nanogenerador. Cuando el nanogenerador no estaba activado, el paisaje se visualizó con claridad como si la celda de cristal no existiera. En contraste, cuando la celda de cristal fue accionada por el nanogenerador, la imagen del paisaje quedó completamente bloqueada debido al efecto de dispersión múltiple. Por consiguiente, el área de contacto entre los materiales depende de la distancia entre la placa acrílica y la película de nylon, donde una menor distancia corresponde a un área de contacto mayor. Los electrodos se colocaron debajo de la película de nylon y se fabricaron utilizando tecnologías de placas de circuito impreso, el PSB. Para mejorar la frecuencia de la salida del tank y ajustarla a los requisitos de operación de la celda de cristal, se adjuntaron 6 películas de este material de PVC curvadas a la estructura acrílica, cada una de las cuales corresponde a un sector del electrodo. Y es importante mencionar que esta estructura periódica permite multiplicar la frecuencia en un factor de 6. La celda de cristal se conectó eléctricamente con el nanogenerador y la alineación de los cristales se aleatorizó al ser cargados por el nanogenerador, lo que provocó un efecto de dispersión múltiple, que es lo que podemos ver cuáles fueron los resultados en la diapositiva anterior cuando se observó un paisaje. La transparencia de la ventana puede ser controlada a través de la caída de voltaje de la celda de cristal. La celda de cristal como dispositivo de modulación óptica tiene un enorme potencial en diversas aplicaciones, reemplazando ventanas convencionales en interiores, techos solares de vehículos, invernaderos agrícolas, incluso ventanillas de aeronaves, proporcionando un control térmico y una protección de privacidad. La combinación de estos dos nanomateriales, como lo son el nanogenerador y la celda de cristal, permiten una ventana inteligente completamente autoalimentada con transparencia ajustable, eliminando la necesidad de una fuerte alimentación externa. Y como lo mencionamos, el TENX provee la energía que esta ventana necesita. Y como se mencionaba en el artículo, no es mucha la energía requerida para hacer funcionar este tipo de ventana, pero al ser autónoma ofrece muchas ventajas. En la figura 1b se ilustra un diagrama esquemático del proceso de transferencia de carga en un ciclo eléctrico con 4 etapas. El contacto entre los materiales de elección da lugar a la triboelectrificación, seguida de la inducción electrostática, resultante del desplazamiento de las dos capas triboeléctricas. La cantidad de carga superficial de las dos capas triboeléctricas sigue acumulándose hasta la saturación y como resultado el nanogenerador genera una salida eléctrica periódica después de algunos ciclos. El nanogenerador está estrictamente conectado a la celda de cristal. La carga y descarga de esta misma ocurren cuando el nanogenerador fue activado. La celda de cristal era normalmente transparente cuando no se aplicaba voltaje,
ya que en este estado las moléculas de la celda estaban bien alineadas. Cuando el voltaje aplicado sobre la celda superaba el umbral de activación, la celda se volvía opaca inmediatamente debido a la dispersión múltiple inducida por la aleatorización, por lo cual pues es importante mencionar que la celda era normalmente transparente cuando no se aplicaba voltaje, ya que en este estado las moléculas de la celda estaban bien alineadas. Cuando el voltaje aplicado sobre la celda superaba el umbral, la celda pues se volvía inmediatamente opaca debido a la dispersión múltiple. Como fuente de voltaje autoalimentada para la ventana inteligente, fue necesario caracterizar eléctricamente el desarrollo del nanogenerador. La configuración de medición se muestra en la figura 2A, que se encuentra pues a la derecha. Se emplearon dos electrómeros Keilin 6514 para medir la corriente y la cantidad de energía transferida. El nanogenerador propuesto operó a 900 rotaciones por minuto, lo que se aproxima a la velocidad de rotación de a lo mejor una rueda de vehículo que rota a 70 kilómetros por hora. La mejora de frecuencia de 6 veces, como ya se mencionó, lograda por el nanogenerador, permite una frecuencia de salida de 90 Hz. Los nanogeneradores suelen proporcionar un voltaje de circuito abierto superior a 1000 volt. A partir de los resultados obtenidos, como se muestra en la figura, se observa que el voltaje máximo del nanogenerador puede alcanzar incluso hasta los 2000 volts. El rendimiento eléctrico del nanogenerador se caracterizó bajo de condición de cortocircuito, donde se midieron la carga transferida en cortocircuito y la corriente en el mismo. Y eso se ilustra en los diagramas que están insertados del lado derecho, que son prácticamente pues todas las señales que se dan en estos electrómeros para medir la intensidad de este nanogenerador. Ahora, por otro lado, pues ya hablamos acerca de qué es lo que hace funcionar a esta ventana, que es el nanogenerador, que pues está impulsado por un voltaje provisto. Ahora podemos hablar del proceso de fabricación de la ventana, y esta se propone en la figura 3A, y el proceso de preparación de la capa de alineación juega un papel crucial en la mayoría de los dispositivos basados en cristales líquidos, ya que tienen como objetivo controlar la orientación de las moléculas de cristal líquidos con una energía de anclaje satisfactoria. En la imagen podemos observar que estos cristales líquidos pues tienen diversas moléculas en dispersión. En ingeniería pues es un reto alinearlas, lo cual es lo que se busca para tener estos equipos o dispositivos que se basan principalmente en cristales líquidos. Al elegir adecuadamente los materiales de alineación se pueden lograr diferentes orientaciones del cristal líquido, como la alineación planar, homeotrópica e inclinada. El material de alineación utilizado en nuestra ventana es un material de polinamida de alineación vertical de la empresa Nissan, que mencionada en el artículo, proporciona una alineación homeotrópica muy buena y uniforme a los cristales líquidos. La configuración de alineación vertical ofrece un estado transparente de la celda debido a la coincidencia del índice de refracción de eje corto entre el monómero LC y el monómero LC. Durante el tratamiento de enfriamiento de la capa de alineación, el monómero de cristal líquido se aísla gradualmente de la poliamida debido a su interacción reducida con la poliamida. Las morfologías superficiales después del tratamiento de enfriamiento se caracterizaron mediante microscopía de fuerza atómica, FM. Tras el tratamiento químico del monómero, la superficie presenta una morfología similar a un charco, con un tamaño de dominio de aproximadamente 10 micrómetros y una profundidad promedio de aproximadamente 100 nanómetros. La película de cristal líquido fue iluminada con una lámpara UV con una intensidad de 20 milicoulombs sobre centímetro cuadrado durante 2 minutos para polimerizar parcialmente el monómero de cristal líquido y fortalecer la superficie de alineación. Aquí lo que nos menciona es que a través de la interacción con esta lámpara UV, la película de monómero se fortaleció estructuralmente para beneficiar la superficie de alineación. Luego se colocaron 2 vidrios recubiertos de óxido de indio y estaño con capas de alineación inhomogéneas tratadas enfrentadas entre sí, con una distancia de 8 micrómetros controladas por separadores de dióxido de silicio. El dispositivo de la celda fabricado para este trabajo tiene una área de encapsulación de cristal líquido de 2.3 centímetros por 2.3 centímetros.
La ventana de cristal líquido fabricada exhibe una transparencia ultra alta en el estado sin alimentación, lo que dificulta distinguir entre dos vidrios apilados y la ventana de cristal líquido como se muestra en la figura 3C. En la figura 3D, cuando el nanogenerador no estaba activado, la celda no estaba cargada y mostraba una apariencia transparente. La ventana inteligente transparente se denominaba en estado apagado. Cuando el nanogenerador se activó, la ventana se cargó con el campo eléctrico a través del encapsulamiento, como se muestra en la figura 3E. Sin embargo, el monómero de cristal líquido estaba reticulado en forma de redes poliméricas, por lo que no podía rotar. En cambio, las moléculas fluidas por el cristal líquido neumático sí podía responder al campo eléctrico. La rotación del cristal líquido neumático, por un lado, era impulsada por un campo eléctrico, mientras que por otro lado estaba obstaculizada por la red polimérica circundante. Aquí lo que se menciona es que en estos monómeros lo que se busca es una rotación, porque eso es a lo que se refería al principio del artículo cuando mencionábamos que este nanogenerador eléctrico tenía una rotación autónoma. El contraste de los índices de refracción entre el cristal líquido orientado aleatoriamente y la red polimérica de cristal líquido bien alineada conducía a la dispersión múltiple de la luz incidente, y como resultado la ventana inteligente se volvía significativamente opaca. En ese momento la ventana opaca se denominaba en estado ON. Posteriormente se conectó eléctricamente al nanogenerador, funcionando como una ventana finalmente inteligente y autoalimentada. La celda puede tratarse eléctricamente como un condensador. Cuando el nanogenerador se activó, la celda se cargó y el campo eléctrico inducido hizo que la ventana inteligente se volviera borrosa. Durante la operación del nanogenerador, la ventana alternaba rápidamente entre los estados prendido y apagado, y que, como ya vimos, cuando está encendida pues se vuelve relativamente opaca. Sin embargo, cuando está apagada se puede observar con claridad lo que se encuentra al otro lado de la ventana. También se evaluó el rendimiento eléctrico de la ventana cargada por triboelectricidad. Se construyó un sistema de medición donde dos electrómeros, los igualmente mencionados anteriormente, funcionaban con un voltímetro y medidor de carga. Dicho circuito de medición permitió la caracterización de caída del voltaje de la celda cargada por triboelectricidad y la cantidad de carga transferencia. Esta caída de voltaje de la celda se ilustra en la figura de abajo, en donde se puede observar que la caída de voltaje máxima en la celda fue de aproximadamente 68 volts. Las fotografías de la ventana inteligente autogeneradas antes y después de ser alimentadas por el nanogenerador se muestran en las figuras superiores de la parte izquierda, en donde se observó que la celda fue alimentada por el nanogenerador. Al hacer esto, pues la imagen de un logotipo quedó completamente bloqueada y no se pudo observar nada a través de la ventana, demostrando su capacidad para la protección de la privacidad. Y por otra parte, pues esta demostración confirmó la capacidad de protección de la privacidad de las ventanas inteligentes, y que pues esto puede llevar a un sinfín de aplicaciones potenciales. Estas imágenes de este logotipo observadas a través de esta ventana son diferentes en cuanto a la opacidad, y esta opacidad se ve inducida por la disminución del voltaje aplicado, y mediante el ajuste de la capacitancia externa se puede anticipar una gran cantidad de aplicaciones en donde se puede controlar con precisión la transparencia deseada de esta ventana, los colores y pues la radiación incidente. Finalmente, a manera de conclusión en este artículo, podemos decir que se presentó una ventana inteligente triboinducida mediante la combinación de dos dispositivos a escalas muy pequeñas, como lo fue el nanogenerador y la celda de cristal líquido en red polimérica, la cual pues fue normalmente transparente, pero progresivamente se puede volver opaca tras la tribocarga. Los microdominios distribuidos aleatoriamente incrustados en la capa de alineación y una densa red de polímeros de cristal líquido confieren a esta celda de cristal un estado ultra opaco,
lo que permite que sea impulsado directamente por el nanogenerador empleando un modo de corriente alterna. La ventana inteligente autogenerada desarrollada demuestra un estado apagado ultratransparente y un estado encendido ultraopaco, con un contraste de transmitancia y relación de neblina que puede alcanzar hasta un 91% y un 78% respectivamente. La conmutación entre ambos estados es extremadamente rápida, con un tiempo de respuesta inferior a los 7 milisegundos, lo cual en el artículo pues también se hacía una comparación entre diferentes ventanas que tenían fundamentos distintos, pero que pues el tiempo de respuesta era muy lenta, incluso el control por parte del usuario no lo beneficiaba de manera directa. Sin embargo, este tipo de ventana inteligente fabricada es extremadamente rápida y sus tiempos de respuesta son demasiado cortos. Una amplia variedad de aplicaciones se benefician directamente de esta ventana inteligente autogenerada, permitiendo la protección de privacidad en primer lugar, sin la necesidad de fuentes de energía externas adicionales, ya que, como mencionamos a lo largo del artículo, siempre se buscó esta triboelectrificación que se da por la interacción de dos materiales y que en sí pues esta ventana no ocupa una alta energía, ya que pues este tipo de electrificación propone un beneficio y un ahorro energético al utilizar este tipo de ventanas inteligentes. Y pues eso sería todo. Esta es la bibliografía basada en este artículo y pues gracias.